Aquí acompañados psicoanalistas realmente que tienen vasto conocimiento en temas, todo esto de la emoción, de lo cognitivo. Estaremos hablando de temas en cuanto a relación a la infancia, a lo juvenil. Estamos realmente orgullosos por tener a un exponente que ha rebasado fronteras. Me refiero al psicoanalista Miguel Jorge Lares, argentino, de los Buenos Aires, también aquí en Ciudad Obregón realizando algunas conferencias. Estamos platicando un poco del esbozo de su trayectoria. Y estaremos hablando del tema de cómo influye ciertas cuestiones en el infantil y juvenil, y también tocaremos este tema que ha generado un eco y que tiene con zozobra a lo que es a la nación. Me hablo de los enfrentamientos que están registrando en Culiacán, Sinaloa, ¿no? Antes que nada, pues vamos a empezar con las damas. Aquí nos acompaña lo que da psicoterapeuta Exa Uriarte. Muy buenos días para dar bienvenida a lo que es esta sección de En Terapia. Hola, Joviel, buenos días, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos esta mañana recibiéndolos a ustedes, principalmente aquí al doctor Miguel Jorge Lares, psicoanalista que nos visita desde Argentina, que estará este día colaborando con nosotros, trabajando con nosotros, con la comunidad de psicólogos de Ciudad Obregón, que nos trae su experiencia y nos trae información muy valiosa para continuar en la actualización, que pues para nosotros es tan importante al momento de estar trabajando en este campo, ¿no? Muy bien, a recordar que es una transmisión totalmente en tiempo real que estamos efectuando desde la página de Facebook, el Diario El Yaqui, para alguna pregunta que surge inclusive del gremio de ustedes, de los psicólogos, en base a esta charla que va a tener aquí, esta ponencia que van a tener en Ciudad Obregón. Toda aquella duda, comentario se podrá despejar lo que es en tiempo real. Pues antes que nada, pues muchas gracias, agradecer al doctor Miguel Jorge Lares, ya como dijo, un doctor psicoanalista ya con mucha experiencia, con reconocimiento en este campo de acción, para que nos hable un poco del esbozo de su trayectoria, de lo que ha generado en esta rama. Un gusto estar conversando con usted, Odiel, y con los espectadores y lectores de Diario Yaqui, y con la doctora Exa Uriarte Sánchez, una colega con la cual hoy hemos organizado una actividad. Ya hemos estado en contacto desde el año pasado, justamente donde también realizamos una tarea aquí en Obregón. Y bueno, aquí estamos para hacer un enlace con los colegas de la ciudad de Obregón. Ella ahorita toqué un poco de dónde viene su nacionalidad argentino, le gusta el fútbol, le va al Independiente, en cuanto al rubro deportivo, ¿no? También habrá algunos que están a favor o en contra del equipo. Argentina, pues, una religión del fútbol. Hablar un poco de lo profesional ahora, de cuál ha sido su especialidad, cuál es el tema que de alguna forma ahorita está indagando para que la gente tenga un poco de su currículum. Bien. Yo estudié en Buenos Aires, me gradué en el año 1981 como psicólogo, y a partir de ese momento me empecé a dedicar a la práctica clínica, y con el tiempo también fui haciendo una dedicación a la transmisión del psicoanálisis, sobre todo a los colegas y en especial en las áreas de infancia y adolescencia, que es una dimensión en la cual el psicoanálisis también tiene una lectura muy interesante para hacer. Partiendo de ese tema, lo que es el psicoanálisis, sabemos que representa este movimiento que se ha generado en Latinoamérica, en ese enlace, ese vínculo que se ha creado también con México y Argentina. ¿Cómo se gesta, cómo surge esta acción, cómo surge ese proceso? De manera muy interesante para mí y sorpresiva. Yo no conocía a México hasta el 2016. No había tenido la fortuna de venir aquí a este bello país con tan linda gente, debo decirlo. Y fue en el año 2016 que, a raíz de que yo edito un libro que se llama Juego Infancia, colegas de aquí de México tomaron contacto conmigo interesados por esa obra, y a partir de allí se fue dando una articulación en la cual coincidimos en los intereses, en la vocación y en las ganas de realizar actividades. Y fue así como se fue generando una amistad y una convocatoria en varios lugares de México, sobre todo aquí en el norte, en especial en Sonora y en Sinaloa, y además en Chiapas y en la Ciudad de México. Y una vez en Oaxaca, debo decirlo también. Bueno, y ha sido 3 años intensos, en los cuales yo he venido 5 oportunidades a México, y he tenido la oportunidad no solo de venir a transmitir, sino de venir a aprender sobre la experiencia justamente de los colegas de aquí, lo que ellos pueden
justamente comentar sobre el contexto, sobre lo que implica su labor profesional, aquí los problemas que atañen a la zona. Cada zona tiene su cultura, su tradición, su linaje. Entonces, para mí es muy enriquecedor justamente tomar contacto con los colegas para de esa manera, bueno, saber que tenemos problemas en común que van más allá de las fronteras y también hay problemas en cada zona que son particulares sobre los cuales es muy interesante reflexionar. Muy bien, de hecho, en relación a lo que es aportación, como es crear ese vínculo con los colegas mexicanos para enriquecer, para interactuar, para generar ciertas directrices y encontrar una determinada solución a una problemática en particular. ¿Qué tan importante es tener a una gente de esta capacidad, de esta calidad en Obregón? Ustedes como psicólogos o psicoanalistas, para poder de alguna forma entender alguna situación y llegar a una investigación. No, definitivamente es una gran oportunidad para nosotros como profesionales de la salud emocional, de la salud mental, tener visitas de la categoría del doctor Miguel Jorge Lares, como oportunidad de actualización, como oportunidad de estrechar lazos, es la oportunidad de ver el mundo a través de otros ojos, ¿no? A través de la mirada del que nos visita. Por supuesto que representa un serio compromiso también de parte de la gente que estamos aquí trabajando, porque es lo que necesitamos constantemente, estar actualizados, ¿no? En todo este contenido. El hecho de que sobre todo el doctor venga de Argentina, pues viene y nos trae de la cuna del psicoanálisis en Latinoamérica, información que para nosotros es muy valiosa para el día a día y para la calidad de nuestro quehacer aquí en la localidad, ¿no? Realmente, como dicen, es algo fundamental tener este enlace, este acercamiento con personas con esta capacidad, este calibre, ¿no? Para poder de alguna forma tener esta charla amena en ciertos temas en específico. Inclusive en ese tenor, ¿cuáles son las principales temáticas que abordan en sus seminarios y en sus conferencias? El año pasado aquí tuvimos oportunidad de hacer un taller sobre psicoanálisis aplicado a la infancia, un taller que en esa oportunidad coordinamos con la colega Paula González Flores, una psicóloga que se desempeña aquí en la ciudad de Obregón, sobre todo en el campo educativo. Fue en esa oportunidad que yo tomé contacto con ETSA, justamente, en el desarrollo de ese taller. Y en esta oportunidad hemos decidido dedicarnos a la adolescencia, a lo que puede aportar el psicoanálisis en una lectura respecto de esa dimensión tan compleja como lo es la transición de la infancia hacia la vida adulta. Sobre lo cual hay mucho para decir. En ese cuadro tan importante de una formación, de un desarrollo en esa etapa de la vida del ser humano, de la infancia a la adolescencia o la juventud también, en base a los psicoanálisis, a las investigaciones que han hecho, ¿cuáles son las principales problemáticas que han detectado que pueden generar alguna distracción o pueden impedir un desarrollo integral en la persona? Y en base a eso, ¿qué soluciones han planteado? Bien, me parece que con la doctora podemos estar de acuerdo que una de las cuestiones complejas de esta época es que justamente en ese tránsito que va de la infancia a la vida adulta, que conocemos actualmente como adolescencia, pero no siempre fue así, porque la adolescencia es un concepto moderno. En otra época, los que hoy consideramos adolescentes eran ya considerados adultos, porque de alguna manera se incorporaban inmediatamente después de la infancia a la vida laboral, o las muchachas en otra época también pasaban a ser madres, un fenómeno, el de la maternidad adolescente, que aún hoy, por supuesto, está vigente y presente. Pero hay que tener en cuenta esto, que el concepto que nosotros manejamos respecto de la adolescencia no existió en todas las épocas. Se podría decir que viene de la mano de una construcción moderna, yo diría sobre todo a partir y luego de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, los años 60, esos años en los cuales uno empieza a visibilizar un universo de jóvenes de manera masiva, un universo en el cual los jóvenes empiezan a identificarse entre ellos mismos con una cultura propia, con un mundo que les personal y en el cual pueden encontrar como
una cierta identificación, eso introduce una novedad. También de la mano de las aspiraciones de los padres, que ya desean que sus hijos estudien y continúen los estudios. Y esa aspiración prolonga de alguna manera la adolescencia. Pues el joven se queda mucho más tiempo en la casa, se le permite que estudie y que en todo caso demore el ingreso a la vida laboral. Entonces me parece que la primera cosa interesante para señalar respecto de esto es que la adolescencia, tal como la conocemos, tiene unas características propias que van de la mano de cambios socioeconómicos, políticos y culturales, digamos a partir de los años 60 o fines de los 50. Y por otra parte, usted preguntaba respecto a con qué dificultades uno se encuentra. A mí me parece que justamente en esa transición, los mayores, los adultos, tenemos que preguntarnos de qué manera la acompañamos a esa transición, de qué manera acompañamos a los jóvenes, a las jóvenes en ese paso tan difícil, que todos recordaremos. Usted, Joviel, la maestra Elsa podrá recordar, yo mismo puedo recordar, que ese pasaje no fue sencillo, el de la infancia a la adolescencia. Y ahí podremos recordar también qué papel tuvieron los mayores con nosotros para acompañarnos en ese pasaje y de qué modo lo hicieron. Mi hipótesis es que en esta época los mayores estamos más complicados que nunca para acompañar de manera adecuada esa transición. En base a eso, a esa transición de esos pasajes y de esos tiempos también que van moldeándose de acuerdo a su contexto, podemos entrar en este tenor que ahorita son los dispositivos móviles, todo lo que es la tecnología, que también a lo mejor hace 40 años era diferente, la dinámica del niño, inclusive se podría reflejar aquí en México a lo mejor que el niño salía al recreo y tenía los juegos tradicionales de la roña, de jugar al fútbol, de jugar al béisbol. Y ahora a lo mejor uno va a una institución académica y sale al recreo y encuentra un silencio y ve la imagen, la estampa de que el niño está con el celular. Entonces, en base a eso también, tocando este tema, y ahorita pues los expertos para que digan también cómo ha afectado la tecnología en esa transición, de que los padres debemos de tener de alguna forma esa precaución de saber que es una herramienta tecnológica, pero si no se usa de manera adecuada, se puede convertir en un verdugo de la infancia o un verdugo de lo que es la transición de la infancia a lo que es a la juventud. También, ¿cómo han entrado en esa plática para de alguna forma desarrollar una cierta hipótesis que dé una solución? Bueno, lo que nosotros entendemos es, con este argumento que nos brinda el doctor Lares, como a través de los tiempos, ¿no? La juventud, el concepto adolescente viene a construirse y a considerarse actualmente, pues, también con todos estos cambios en la cultura, con todos estos cambios en los comportamientos sociales. Nos damos cuenta que la tecnología entra y forma parte ya también de los desarrollos, forma parte de las dinámicas, forma parte de los grandes avances, ¿no? Vaya la redundancia, tecnológicamente hablando. Y de eso precisamente se trata, el entender cómo el dispositivo electrónico está entrando también a estas etapas infantiles y a estas etapas del desarrollo adolescente, cómo está formando parte, cómo se está convirtiendo como en este objeto transicional que acompaña, sí, que mitiga muchas angustias, porque más allá del aparato, más allá de la marca, más allá de la capacidad de megas, más allá de las pulgadas, más allá de todos los controles y demás que existan en estos dispositivos, es que viene a representar, ¿no? En el momento actual, en el desarrollo de los infantes y en el desarrollo de los jóvenes. ¿Qué está diciendo de las necesidades emocionales de ellos, esta tendencia a la alza de ser asiduos a un dispositivo electrónico? Y también qué está diciendo de los padres, ¿no? ¿Qué nos dice de nuestra sociedad actual este tipo de situaciones? Ok, sí, de hecho, en base a eso también ahorita para platicar con lo que es el doctor Miguel Jorge Lares, platicar un poco de esto, lo que dice la tendencia de la tecnología, es decir, esa tendencia hacia dónde nos dirige, hacia dónde nos lleva en base a lo que se está ahorita palpando en la sociedad, lo que es una realidad.
para que la gente a lo mejor que está siguiendo la transmisión, que tiene algún hijo, de alguna forma pueda de alguna forma reflejar su día a día, de verse en su contexto inmediato, de cuando su niño a lo mejor ya está prácticamente ocupando un tiempo máximo al dispositivo, ¿no? Y eso está de alguna forma mermando también en la manera de interactuar con las demás personas. Es decir, de manera tangible y en base a los estudios que ustedes han efectuado, ¿hacia dónde nos dirige esa tendencia de la tecnología enfocada en los infantes? Voy a tomar una cosa que dijo usted muy interesante y otra igual de interesante que dijo la doctora. La doctora dijo, hay un progreso que es ostensible, que es vertiginoso, pero también la doctora dijo, ese progreso no ha ido acompañándose con la reflexión y con una pregunta respecto a los efectos, las consecuencias que tienen estos dispositivos. Y creo que hay un déficit justamente respecto a qué representan, como decía Edsa, qué significan, qué quieren decir, hacia dónde nos conducen. Y me parece que sobre todo, nuevamente, pongo en consideración de los adultos esa reflexión que está en falta y que, bueno, por supuesto, estamos todos llevados por el vértigo del progreso. Es algo que viene de la mano del capitalismo de la ciencia, donde hay una promoción y un empuje que parece que tuviera una sola dirección y es el futuro. Lo cual a mí me preocupa, porque si lo único importante está en el futuro, nos queda preguntarnos qué hay del pasado, que es el lugar de donde venimos, las tradiciones, ¿no? El linaje, la afiliación, la cultura del lugar. Yo vine el año pasado aquí a Obregón y a propósito del nombre del periódico, se llama Yaqui, me hablaron muchos de los yaquis. Y me resultó muy interesante lo que me comentaron respecto de eso. Y escuché a personas mayores comentarme recuerdos de la infancia respecto a los yaquis. Alguna festividad o alguna tradición que ustedes me podrán contar mejor, que es un momento en el cual empiezan a aparecer en la calle o empezaban a aparecer en la calle haciendo una cierta sonoridad. Entonces los chicos escuchaban desde sus casas ese sonido y ya los ubicaban en un contexto que era el contexto de la tradición del lugar. Qué interesante eso. Qué interesante eso en la infancia, y que estos adultos puedan recordar eso como algo que los conecta con su linaje. Cuando usted se refería al recreo escolar, rescato lo que usted dijo, realmente me parece muy acertado el silencio que usted subrayó. Fíjese, si usted recuerda su propio recreo escolar, o la doctora el suyo, ¿por qué estaba caracterizado? Por un bochinche, barullo, pandemonio. Era como un sonido, ¿no? Gritos, sonidos, cuerpos que se movían, ¿no? Fíjese que ahora de la mano de los dispositivos, ¿cuál es el efecto? Los cuerpos se inmovilizan, las voces se acallan, hay silencio. ¿Y qué peligroso que es el silencio? No, porque el silencio me parece que justamente nos impide la creatividad, la invención. Si uno se pone a pensar, ¿el dispositivo es un amigo? No. ¿Es un compañero, una compañera? Tampoco. Porque uno de una compañera, un compañero, puede esperar invención, creación, sorpresa, equivocación, error. El dispositivo no aporta eso. En el dispositivo está todo escrito. El dispositivo no se equivoca. Entonces, me parece que justamente el efecto de estar en un interjuego con esa clase de recursos y de mecanismos, más bien empobrece.
De hecho, inclusive, como dice, igual el dispositivo, a lo mejor cuando está en trato, como ahorita una charla, estás platicando con una persona, estás intercambiando un punto de vista, hay gente que puede estar a favor, gente que puede estar en contra, pero enriqueces un diálogo, ¿no? El dispositivo a lo mejor nomás es esa interacción directa, no hay esa retroalimentación, inclusive pues no te ofrecer lo que es la calidez del trato humano, ¿no? A lo mejor están reemplazados también por ese lado, ¿no? Igual también en ese tenor de lo que es el dispositivo móvil, de decir no es un amigo, no es un aliado, puede ser que a lo mejor sea un recurso que te facilite tu día a día, ¿no? Pero tienes que saber cómo llevarlo para que no te traiga consigo ciertos efectos que puedan perjudicarte en tu vida personal. Ahí, al detectar esa situación donde un infante, donde ya un niño presenta una adicción en lo que es el dispositivo móvil, ¿cómo entran los padres? Es decir, ¿cuál es el papel que juegan los padres de familia en ese caso? Bueno, lo que yo he identificado es un binomio. Primero que nada, la pregunta del padre es, bueno, pero ¿qué hago? ¿Cómo se lo quito? Si se lo quito, se enoja. Si le prohíbo que esté todo ese tiempo en el videojuego o en el celular o en la tableta, se enoja y es incontrolable y no sabemos qué más hacer. Díganme usted qué puedo hacer. Y es la pregunta que ponen en el otro, ¿no? En primera instancia. Y en segunda, la otra parte del binomio es, qué interesante cómo no saber qué hacer puede ser precisamente el origen de lo que ocurre en la necesidad de un niño o de un adolescente para estar, pues, como decimos aquí, pegado al aparato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está complicando que este niño en formación, en desarrollo, este adolescente en desarrollo, no pueda tener límites o no pueda tener un autocontrol adecuado a su edad, un control de los impulsos? Necesita el dispositivo, necesita estar conectado, necesita el internet, casi como si fuera oxígeno para vivir, ¿sí? Pueden vivir sin alimento, pero sin internet, ¿no? Entonces, todo esto, cómo está relacionado con la dificultad que los padres poseen como para instaurar los sanos límites, ¿no? Los sanos límites, esos que van a rescatar al hijo y que van a poner al hijo en la oportunidad de jugar, de disfrutar, de pasear, de convivir, de dialogar, pero si los mismos padres encargados de como salvaguardar esta parte dan rienda suelta, la permisividad, vaya, es a lo que voy, a esta conducta permisiva, que de pronto y no se dan cuenta que lo están permitiendo. Entonces, ¿por qué el niño tiene esta adicción? Dicen, por ejemplo, los papás, pues bueno, platíqueme cómo le han hecho ustedes. ¿Cómo le han hecho ustedes? ¿Cómo piensa usted que el niño llegó a esta adicción o a esta fuerte necesidad? ¿Qué tanto lo han permitido? Pues, ¿y qué han hecho ustedes en función de eso? Entonces, de ahí es que creo que tu pregunta se responde, ¿no? ¿Qué tantos permisos se han otorgado que no se favorece el autocontrol o la autorregulación para que el niño pueda decir, hasta aquí y basta? Hasta aquí, tengo más cosas que hacer, otros deberes, ¿no? De hecho, inclusive ahora con la misma inercia, esta rutina que a lo mejor también ya la mujer, la madre de familia, tiene ese rol al tú por tú con el hombre de llevar lo que es el equilibrio, el sustento, y muchas veces se dan casos ahora actualmente que a lo mejor el tiempo es menor en cuanto a un padre o una madre de familia en la convivencia con el infante, porque a lo mejor antes era el compromiso de que llego a la casa y me doy el tiempo como padre de familia de acercarme con mi hijo, de platicar con él, de jugar fútbol, de interactuar, y ahora a lo mejor el padre y la inercia que llegas cansado, llegas tarde, das y le das el celular a tu hijo. Entonces tú mismo le estás haciendo una invitación para que él te vaya supliendo con un dispositivo móvil. Entonces, en ese caso, digamos, en ese tipo de escenarios, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones que se deben de llevar a cabo en el hogar, entendiendo que el dispositivo móvil pues puede traer efectos dañinos en el día a día de los infantes? Los padres de nuestra vida moderna están agobiados, extenuados, agotados, sumamente exigidos por su vida laboral, profesional, por lo que el sistema espera de ellos, ¿no? Por las exigencias de la vida misma. Y también exigidos porque, como usted decía, cuando llegan a la casa, allí están los pequeños,
las pequeñas, que demandan que el otro esté presente, que aporte su palabra, su mirada. Entonces, esto va en dirección de lo que comentaba Edsa respecto a que cuando nos llegan consultas de este estilo, nosotros escuchamos la preocupación de los padres y luego intentamos, de alguna manera, ver qué grado de implicación tienen ellos en eso que les preocupa. Este procedimiento es muy sutil y muy delicado, porque la doctora y yo estamos de acuerdo que no se trata de culpar a los padres, sí de señalarles cierta responsabilidad, pero no de culparlos, justamente por lo que estamos diciendo ahora, que ellos mismos están, se podría decir, en una situación de hijos del sistema. En Argentina, ya que usted refirió al fútbol, tenemos una expresión cuando un equipo le gana mucho al otro, dice, él lo tiene de hijo, se dice. ¿Sí? Acá quizás se usa de una manera parecida. Bueno, de alguna manera a todos nosotros el sistema nos tiene de hijos. A los padres de la modernidad, mucho más, en algún sentido, y por eso a veces me parece que justamente una de las consecuencias es que los padres, desde ese agotamiento, desde esa extenuación, sin querer quizás, delegan en el dispositivo el cuidado, delegan en el dispositivo el entretenimiento, el juego. Quizás sin advertir, justamente, están promoviendo una dimensión que no es un juego. No es un juego. Usted justamente dijo algo respecto a las aplicaciones, lo dejó dicho entre líneas. ¿Qué mejor aplicación que esta, la que tenemos ahora nosotros? Estamos conversando en presencia, nos estamos mirando, nos estamos escuchando, nuestro cuerpo reacciona de distinta manera, estando aquí presentes. Por supuesto, estamos utilizando el recurso de Facebook, del dispositivo. Tiene sus luces, por supuesto, nos permite llegar, y yo quizás estoy en México, tal vez también justamente por este recurso, porque me conocieron por Facebook. Digo, tiene sus luces, pero también sus sombras. Entonces me parece que, tal como decíamos hace un momento, hay que estar advertido respecto a las consecuencias de cierta limitación que tiene el dispositivo y sobre todo los efectos que sobre la infancia puede llegar a tener en un campo en el cual se supone que nosotros los mayores somos los que tenemos que marcar la dimensión de lo que es juego y lo que no es juego. Entonces, en ese sentido, yo diría que quizás nuestra recomendación, la de la doctora y la mía, es apostar siempre a la palabra. Y si los papás no saben, porque no es que los papás tengan que saberlo todo, uno no espera que lo sepan todo, uno espera que sostengan lo que no sepan, como puedan, y cuando no pueden, que vengan a consulta, por ejemplo a Capidi, que es esta institución de Obregón, que tiene 15 años, que lidera la doctora, y que es un dispositivo justamente, pero distinto. Este dispositivo, el de Capidi, es un dispositivo que aloja a la palabra en presencia. Eso que hoy en día está tan acotado, tan limitado, tan acechado. Fíjese qué importante tener un espacio como esta institución, en el cual justamente lo que se provee es un espacio para hablar y para jugar. Sí, de hecho, en relación a eso, no es que de alguna forma sea el dispositivo, así lo tomo yo, ¿no? El dispositivo como un verdugo que pueda cuartear al 100% pues el desarrollo del infante, sino que el uso que le es al mismo. Nosotros mismos como profesionales de la comunicación, pues sabemos que te da proyección, te da difusión, es una herramienta para llegar a la ciudadanía en base a lo que tú quieres generar, objetivo, profesionalismo, informar de manera puntual sobre un acontecimiento. Pero, por ejemplo, en un menor,
Sabemos que la internet pues puede ser un monstruo de 10 cabezas, de las casas que les quieran generar, que les quieran crear. Es importante, como ahorita lo mencionó este doctor, pues que el papá, la mamá, pues esté en el acercamiento directo, ¿no? De que esté evaluando, que esté checando. Ahorita inclusive con la tecnología hay ciertas restricciones de saber y analizar qué está viendo tu infante, ¿no? Para que no sea algo que le vaya a perturbar o que le vaya a generar una conducta violenta. Una pregunta que le voy a hacer, ¿es recomendable, ahorita con lo que es las redes sociales, el Instagram, el Twitter, el Facebook, es recomendable que un infante tenga Facebook? Pues las mismas cláusulas, las mismas reglas que Facebook indica al momento de crear perfiles, Facebook considera que no es apropiado, ¿sí? Que menores de edad no es apropiado que abran perfiles, ¿no? Entonces ya desde el mismo desde el origen de la creación de esta red social te están indicando que no. Y hablábamos antes de la entrevista, hablábamos de la importancia del sentido común. Entonces, si estas plataformas están considerando edades apropiadas para incursionar en el manejo de redes y nosotros como usuarios de estas redes omitimos esas recomendaciones, pues ya queda en el juicio de cada quien considerar los riesgos, ¿no? Es como las películas en el cine, ¿no? Tienen una clasificación, por algo es, ¿sí? Porque toda la imagen visual va a tener un impacto a nivel psicológico, qué tan maduro está ese niño, qué tan madura está, que el desarrollo de la madurez de esa mente para poder asimilar lo que se está manejando. Y tan cierto es que no es lo más recomendable, sin embargo sucede que tenemos esta problemática del cyberbullying, ¿sí? ¿A qué se están exponiendo los jovencitos con su inmadurez propia dentro de este sistema de redes sociales? Que lejos de ser el factor que ayudará a fortalecer los vínculos, de pronto se vuelve el arma con la que se atacan esos mismos vínculos entre los pares juveniles, ¿no? ¿A qué se expone un infante con una red social, por ejemplo? Que un infante no la va a abrir, la abre un adulto, la abre su progenitor. ¿A qué se expone? Y no es satanizar el hecho, ni muchísimo menos, es solamente pues invitar a la reflexión de qué tan recomendable es. No necesitamos ni siquiera decirlo los expertos, nosotros, que se nos considera de esa manera. Hay un sentido común y las mismas plataformas lo indican. No es lo más recomendable. Sí, de hecho, como dicen las restricciones, aunque a pesar de ello hay padres que autorizan que su niño o su niña tengan un Facebook para de alguna forma interactuar con su grupo inmediato de la escuela, y en relación a eso a lo mejor le hacen una evaluación y lo están checando de que no estén agregando a gente ajena, porque ahorita en Facebook y redes sociales puede convertirse también en un monstruo, en el sentido de que hay gente que a lo mejor físicamente no la conoces y es otra gente de otras partes, no sabes qué tipo de intención pueda tener, que de alguna forma se ha dado el caso, aquí en Cajeme es muy puntual, ahí lo pongo en contexto, es el caso que hay jovencitas que tienen su Facebook, jovencitas adolescentes de 14, de 17 años, y muchas personas de trata aprovechan una cierta imagen, aprovechan un cierto perfil para contactarlas, para seducirlas, para enamorarlas, donde las citan. Y las jovencitas, con esa inocencia de tener, digamos, su príncipe azul, van a la cita y se topan con que es alguien que las lleva y las explota sexualmente. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el uso? Si ya se rompió ese código de que a lo mejor la recomendación de Facebook, como dices, es que no se aplicara a los infantes para que los infantes tuvieran su proceso natural, su desarrollo, ¿no? Pero si ya el padre optó por abrirle un Facebook a su hijo o a su hija, ¿qué recomendación ustedes, partiendo del psicoanálisis, le dan a esos padres para que sepan cómo su hijo o hija usar el Facebook y no caer en esa garra que puede representar lo negativo de la red social? Por lo pronto me parece que justamente ustedes, como medio de comunicación, tienen la responsabilidad, la tarea y el recurso quizás mucho más importante que el nuestro, que es más modesto, más acotado, más personal, para transmitir justamente las consecuencias que puede implicar que una imagen esté en la red. Porque nosotros no sabemos qué destino tienen las imágenes. Pensamos que las imágenes quedan circunscriptas, acotadas, encriptadas, y en rigor uno no sabe qué destino tienen.
y tal como usted dijo, es una ventana a un mundo que desconocemos, a un mundo complejo en el cual no sabemos con qué nos podemos topar. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una tarea quizás, sí, de transmisión, de comunicación y de concientización de parte de los medios para con los mayores respecto a, bueno, qué uso más criterioso hay que tener con las redes. Y yo diría que en el caso de los niños, de las niñas, me parece que siempre hay que alentar actividades que impliquen el contacto con el otro en forma personal. Ir al club, ir a la plaza, tener distintos modos de encuentro donde justamente se propicie el juego, la conversación, más que esa dedicación tan intensa a esto que tiene un poder cautivante, porque no nos engañemos, de eso estamos hablando. Lo tiene para nosotros, lo tiene para los niños y para los jóvenes. La imagen tiene un efecto de captura muy fuerte, y esto por razones profundas, por las cuales no vamos a poder desarrollar ahora. Pero justamente sabiendo del poder de la imagen, fíjense que además que poder tendrá la imagen, que a veces la imagen le hace ganar la elección a un presidente. Ustedes lo saben bien, ¿no es cierto? Por ahí tenés el aspecto de un galán de telenovela y termina siendo presidente de México. Y bueno, efectivamente, y le preguntan a la gente, ¿usted por qué lo votó? Y porque la verdad que luce tan bien, está tan guapo y da tan bien en la imagen, que cómo no le va a votar. Fíjense el poder de la imagen. Y no seamos ingenuos respecto a que los sistemas dominantes hacen uso de esto, porque saben qué clavijas mover, ¿no? Qué teclas tocar, sabiendo que provocan una respuesta en el público, en el espectador, en el auditorio. Entonces me parece que en la medida que nosotros promovamos, ustedes desde el medio suyo y nosotros desde nuestro lugar más humilde, una reflexión, bueno, esa es la tarea. En este momento, insisto, tan complejo, ¿no? En el cual hay tantos mundos posibles y bueno, y en el que asistimos a sucesos a veces que nos conmocionan, que nos choquean, que nos paralizan. Y como de hecho, pues igual también, haciendo un paréntesis, pues agradecemos lo que es esta charla y esta plática, pues sabemos que tienen ya la experiencia, el conocimiento, el estudio e investigación en estos campos, ¿no? Para ver cómo los dispositivos móviles pueden generar esa afectación en el infante, ¿no? Es decir, que tenga el equilibrio para que también los padres de familia, la gente que está siguiendo la transmisión en tiempo real en la página de Facebook, pues también la recomendación de que tenga el contacto directo con sus hijos, de que juegue, haga dinámicas con ellos. A lo mejor no es tan del todo un diablo el dispositivo, ¿no? Pero sí saber cómo lo están usando, cómo lo están empleando, qué tiempo le están dedicando al dispositivo, y lo otro suplirlo pues con los juegos de la dinámica del corporal, de lo que es hablar, platicar. De hecho, para aprovechar lo que es la presencia del doctor psicoanalista Miguel Jorge Lares, que está aquí en Ciudad Obregón, que nos visita desde Argentina. Está pasando un tema ahorita a nivel nacional que ya trascendió a nivel internacional. Específicamente me refiero a la situación que están viviendo los habitantes de Culiacán, que ha generado ese eco por la situación tan alarmante, ¿no? de ese enfrentamiento que se dio con soldados y con miembros del grupo organizado del narcotráfico, donde hemos visto imágenes por redes sociales, hablando de dispositivos, por redes sociales, de cómo se están filtrando imágenes, por un lado de ciudadanos, por otro lado de los mismos narcotraficantes, enfrentamientos. Se ven niños, se ve una situación alarmante, apremiante, donde los niños a veces el temor, papá, ¿qué hago? Papá, ¿qué está pasando? Se escucha lo que es juventud. Ese tipo de escenarios, a exponer a un infante de tipo de escenarios, de toparse con que a la otra vuelta de su esquina ve un convoy armado y se agarran a balazos y hay gente tirada, ensangrentada. Ese tipo de escenarios, ¿qué tipo de secuelas le puede generar a un infante? ¿Qué le puede perturbar en su día a día? Si me permite, voy a recordar otro episodio de México, que es el terremoto del 2017, sobre todo el segundo, ¿no? De septiembre a octubre del 2017.
que fue el que tuvo consecuencias más graves para la Ciudad de México. También enviar un saludo a los compañeros y compañeras de Culiacán, de parte mía y de la doctora Etza, para el querido Culiacán. Yo le tengo mucho afecto a la zona, tengo amigos, compañeros, colegas, bueno, y sé que están pasando por un momento difícil, así que hacemos votos para que esta situación se pacifique lo antes posible. Le hacemos llegar nuestro cariño. Pensaba en el terremoto de México porque yo estuve 2 semanas después del segundo terremoto en la Ciudad de México. Entonces todavía podía ver los daños y tuve oportunidad de conversar con gente de la ciudad, con el taxista, con el señor que atendía el negocio, con mis amigos y amigas mexicanos de la ciudad, y preguntarles cómo se habían sentido ellos en una situación tan grave, ¿no? Y tan terrible como la que ocurrió, que además tuvo un carácter, digo, bastante inesperado. Todo terremoto lo tiene, pero este en especial, porque fíjese que, cuestión siniestra, que el mismo día en el que se cumplía el aniversario del terremoto del 85, donde ya se había hecho un ejercicio de evacuación a modo de homenaje o de recuerdo de aquel terremoto, luego ocurre en una zona en la cual no había habido terremotos, con lo cual las sirenas no funcionaron, porque no había en esa zona. Ustedes, no sé si recuerdan que el epicentro fue creo que a 200 kilómetros de la Ciudad de México, y no sonaron las sirenas porque no había instaladas sirenas ahí, porque nunca había ocurrido un terremoto. Bueno, estando allí 2 semanas después, tuve la oportunidad de conversar con una colega, y me comentaba que después del terremoto estaba en su casa con su hijo de 8 años, había invitado amiguitos a la casa y se escuchaba de repente un bullicio, que estaban hablando, y de repente un sonido brum, algo que se desplomaba. Y repetidamente se acerca a ella donde estaban los chicos jugando. ¿Y qué estaban haciendo los chicos? Estaban armando cosas, las terminaban de armar con gran trabajo y después las tiraban abajo. Bueno, claramente era como una evocación de lo que había pasado, ¿no? El modo que tienen los niños de elaborar la situación que los excede. Pero en este caso, yo diría que lo que los excedió a los niños no fue el terremoto, sino el susto de los mayores. Digo, porque en la infancia lo que traumatiza es ver a papá y a mamá asustados, ver a papá y a mamá angustiados, ver a la familia preocupada. Asimismo, usted comentaba ayer, estamos todavía impactados por los sucesos de ayer en Culiacán, sorprendidos. A nosotros nos toca salir un poquito de ese estado de estupor y ponernos a reflexionar. Esa es nuestra misión. Yo creo que los niños de Culiacán ayer se deben haber asustado, no porque vieron un camión blindado con una ametralladora de 50 milímetros, sino porque vieron al papá asustado y a la mamá asustada, angustiados, en pánico. Bueno, eso sí deja secuelas. Me parece que lo que deja secuelas es que aquellas personas en las cuales uno deposita, siendo niño o niña, la garantía de la estabilidad, ellos mismos estén desestabilizados. No sé si la doctora estará de acuerdo con esta apreciación. Y de hecho, en la figura, ¿no? La figura paterna, la figura materna, entonces ese es el referente del infante. Que a lo mejor yo no tengo esa capacidad del asombro a esa edad, pero veo a mi papá y mamá que tienen miedo y eso me va a contagiar a mí como infante, ¿no? Lo hemos tocado de eso, igual para abundar en ese tema. Sí, claro, pues si te das cuenta, todo está, son conceptos que no están aislados, todo está correlacionado, y imagínate cuán vulnerable se ha de sentir una criatura que al ser testigo de cómo sus padres, estos representantes de toda su protección, de toda su seguridad, estas garantías, como dice el doctor, la garantía de su bienestar, colapsa
o se angustia demasiado, ¿qué queda? ¿Qué queda del niño? ¿En manos de qué queda, no? Y todo esto es lo traumatizante. Sí, tiene mucho sentido el entender. Sí puede asustar muchísimo ver las tropas, ver los convoy, ver el movimiento. Si hablamos, a lo mejor si hablamos un poquito de la cultura, a lo que está habituada la gente de Sinaloa, ya no resulta sorprendente ver armas, ¿no? Pasar, es parte de la cotidianidad, el reconocimiento de incluso de los calibres. Ya se vuelve, como diría la Gestalt, la tendencia a los indicios sueltos, ¿no? Un reconocimiento natural de las cosas, por más fuera de contexto que estén, se reconocen, están familiarizados, es parte de la cultura, pero no hay niño, no hay mente infantil que soporte que su representante más fuerte, más fiel de su protección y de su seguridad decaiga. Eso es más traumatizante que cualquier otra circunstancia. Y sobre todo un escenario, como dicen, a lo mejor están acostumbrados en ver ciertas camionetas por sabemos que ahí el narcotráfico es algo que se vive, pero no acostumbrados a lo mejor a ese tipo de hechos, de acontecimientos donde ya la violencia está en otro nivel. Inclusive pues ahorita Culiacán está bajo una cuestión del orden militar, de grupos armados, hay toque de queda. En cuanto a la actividad al aire libre, había ahorita actividad de béisbol con los tomateros de Culiacán, pues optaron por cancelarlo. Había equipo de fútbol de los Dorados, también optaron por cancelarlos. El mensaje del presidente fue pues por lo pronto preservar la seguridad. Tenían capturado al hijo del Chapo, Ovidio, pues digamos de alguna forma se lo entregaron para analizar. Una decisión sensata, me parece a mí, aunque muchas personas lo vean diferente, que digan estamos dando un mensaje donde el crimen o el narco está generando ese eco y va a decir yo soy el que mando, pero ustedes como psicoanalistas, en base a esa situación que se está viviendo, a mí me parece que fue sensato, porque de alguna forma es salvaguardar la integridad de toda una población, tomando en cuenta que Culiacán es una ciudad grande. Entonces, ¿qué les parece a ustedes o qué les pareció el mensaje del presidente de dar esa orden? O a lo mejor recular en este momento, analizar un poco, checar la estrategia que vamos a llevar a cabo, pero no estaban, digamos, las papas tan adecuadas para sacarlas del horno, porque está la papa caliente, ¿no? Yo, obviamente, como extranjero, no puedo opinar de una manera cabal sobre una circunstancia tan compleja, pero tiendo a coincidir con usted, Odiel, que me parece, siempre me parece una medida sensata antes de pasar a la acción, reflexionar. Entonces, si para eso hay que, detenerse y pensar y, digamos, inhibir acciones para calcular y para ver los riesgos de lo que uno va a hacer, me parece que eso es lo que nosotros también proponemos en nuestro dispositivo a las personas, es justamente tomarse un tiempo para pensar y, digamos, no apostar al impulso, no apostar a la acción sin saber dónde nos estamos metiendo y las consecuencias que puede tener eso. Y de hecho, como dicen, no actuar de manera visceral, sino de manera racional. Esperemos que realmente la situación se lleve a un terreno donde no exista de alguna forma el daño colateral o gente inocente, que se actúe con sensatez por parte del gobierno para que esta situación se controle para bien social, no para bien particular, para un bien social. Sí, y si me permite también, de manera muy general, uno podría decir que del Estado uno espera una función parental, ¿no? Los ciudadanos de alguna manera delegan en el Estado la responsabilidad de conducción y en ese sentido uno espera de la función parental sensatez. En base a eso, igual también, repito la pregunta, ¿qué le pareció a usted, doctora, lo que es el mensaje por parte del gobierno ante esta situación? No, sí me pones en situación complicada. El tema de política y religión se vuelve de pronto algo escabroso, pero si lo seguimos analizando por esta vía de la función del padre en el sentimiento de seguridad, en el sentimiento de certeza, ¿sí? del hijo,
nosotros en esta posición simbólica como hijos del Estado, hijos del gobierno, es como ponernos a pensar que tanto me afecta este movimiento desde el simbolismo, pues insisto, que viene a representar para mí como ciudadano, para mí como habitante, para mí como parte del estado de Sinaloa o de nuestra nación simplemente, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que nos queda? ¿Sí? Estamos siendo lo suficientemente contenidos, lo suficientemente protegidos por nuestro gobierno, ¿sí? Más allá de los conflictos que se encuentren en este orden, como la situación de ayer. Creo que en ese sentido es cuál es nuestro nivel de vulnerabilidad ante la capacidad de protección de nuestro gobierno, como pensaría un hijo ante la situación de angustia de sus padres, cuál es la oportunidad, cuál es la salvaguarda que posee una criatura en función de las posibilidades de protección de sus padres, ¿no? Tal vez, si partimos de ahí, es lo que se pueda prestar a darle movimientos, perspectivas a la decisión que tomó el presidente. Sin embargo, si tenemos que apostar por algo, hay que apostar por la vida, ¿no? Entonces, pienso que en ese sentido, tanto lo que representa como la decisión misma por sentido común, nos tiene que llevar al final a una reflexión en dónde estamos parados como mexicanos y hasta dónde llega la capacidad del gobierno en relación a la protección de sus ciudadanos. Y en ese orden lo que decida el padre, si es por el bien del hijo, bienvenido, ¿no? Sí, pues de hecho también comparto con ustedes lo que es ese raciocismo, ¿no? Antes de entrar de manera visceral, porque aquí estamos hablando que hay gente inocente que puede salir afectada y perjudicada, y no sería tampoco una estrategia muy adecuada, muy propicia, que de alguna forma podría también crucificar al presidente de México. Entonces también sensata lo que es la medida que tomó él. Esperemos que realmente las cosas se lleven a buen puerto, que se analice la situación, porque realmente sí es algo delicado, es algo muy sensible que está pasando, es una realidad que ya se palpó con la pólvora que fue protagonista de lo que es en Culiacán, pero esperemos que las cosas lleguen a buen puerto. Pues agradecer esta charla, pues muy amena. Tocamos el tema de lo que es dispositivos móviles y lo que genera y que trae consigo en los infantes, cómo cambia pues su proceso, su conducta, su desarrollo, y aprovechamos para tocar pues este tema que no podemos dejar de un lado, que es una realidad en Culiacán lo que está sucediendo, que esperemos que las autoridades como tengan esa sensatez, tengan esa estrategia adecuada para que al final de cuentas esto el día del mañana llegue a un buen puerto, ¿no? A un puerto en el cual no haya gente inocente lastimada. Aprovechando también, doctor Miguel Jorge Lares de la Argentina que nos acompaña, pues aprovechar para que al auditorio le comente cuál es el objetivo de la visita a Obregón, o sea, dónde va a estar presente, qué tipo de charlas va a llevar a cabo y quiénes podrán asistir a ese tipo de dinámicas. En el día de hoy, en el CEN de Litzon, aquí de Obregón, entre las 17 y las 21 horas vamos a llevar a cabo un taller de psicoanálisis aplicado a la adolescencia, una actividad coordinada por la doctora Etza Uriarte Sánchez, que muy amablemente dispuso de la logística para que esta actividad sea posible y me ha recibido, realmente tanto ella como su esposo me han hecho una bienvenida muy afectuosa aquí y muy interesante, porque hemos tenido oportunidad de conversar e intercambiar experiencias, y también la colega Paula González Flores, que va a estar presente también hoy coordinando la actividad. En esta actividad vamos a hablar sobre la dimensión de la adolescencia, vamos a hacer alguna evocación de lo que ya comentamos el año pasado sobre infancia, y bueno, será un espacio justamente como este que hemos transitado con usted hoy, que es de reflexión, de diálogo, de intercambio, de compartir experiencias. Para mí la mejor actividad es la que genera ideas, en el momento incluso. Y que uno tiene ganas de decir algo, lo dice. Digamos, me parece que es interesante también dejarse librado a la sorpresa, a lo inesperado, ¿no? Entonces esa es la propuesta también del taller. Reflexionar sobre la adolescencia y hacer un intercambio entre las experiencias que tenemos con los colegas mexicanos y yo lo que pueda transmitir respecto de mi experiencia en Argentina.
Entonces, ¿este taller va a estar enfocado en este día o también hoy solamente lo que es en el ITSON? ¿Es abierto al público o enfocado específicamente lo que es al campo de psicología? Bueno, lo estamos dirigiendo a estudiantes de psicología, estudiantes de educación, ¿sí? A licenciados en psicología, maestros en psicología, psicólogos, pedagogos, educadores, a todo aquel participante de las conexiones o de las relaciones en la educación con el adolescente o en la práctica clínica con adolescentes. Aquella persona que quiera acudir a este taller, ¿cuáles son los requisitos? ¿Hay una venta de un boletaje, hay mismo en taquilla o pueden adquirir su ticket, no sé, vía dispositivo móvil, ¿no? Es muy sencillo, se pueden comunicar al número celular 644-110-8370 con una servidora. Con mucho gusto les proporcionamos toda la información necesaria para que puedan participar de esta experiencia esta tarde en la sala 4 del CEN ITSON, ¿sí? De 5 de la tarde a 9 de la noche con el doctor Miguel Jorge Lares. ¿Hay cupo limitado? Hay cupo limitado, sí. Okay, entonces para que aquellas personas que realmente quieran asistir, pues no deje pasar esta gran oportunidad, porque gente con esta capacidad pues no se tiene todos los días. Inclusive nos compartió previo a esta charla que fue de los afortunados que pudo salir de Culiacán, porque viene lo que es de Culiacán a Obregón. Entonces, antes de que se gestara lo que es este enfrentamiento, que fue alrededor de las 3 de la tarde, tiempo Sonora, usted de las 2:30, igual para antes de cerrar, para que nos diga más o menos cómo fue esa travesía. Sí, yo llegué a Culiacán ayer a la mañana, al aeropuerto, mejor dicho, a mediodía, y ya tenía pactado venir aquí a la noche en Obregón, con lo cual tenía que ir a buscar a la terminal de camiones un autobús hacia Obregón. Y bueno, afortunadamente para mí, digamos, salí del aeropuerto de manera rápida, encontré velozmente el autobús, lo tomé y el chofer del autobús nos comentaba que quizás fue el último autobús que salió de Culiacán ayer, porque después lógicamente cerraron los accesos de Culiacán por la situación tan difícil que estaban viviendo en ese momento. Muchas gracias a la entrevista, a la presencia del doctor Miguel Jorge Lares, que el día de hoy pues tendrá este taller importante. También muchas gracias a lo que es la psicoterapeuta Itza Uriarte. Edsa, ya le estoy cambiando el nombre. Edsa Uriarte, ocupo un psicoanálisis, entonces muchas gracias también por estar aquí, pues igual agradecido porque nos dan este lugar tan acogedor para poder charlar. Invitamos a las personas para que de manera pues periódica esté checando el tipo de dinámicas que estamos llevando a cabo en Diario del Yaqui en la página de Facebook. Cada viernes a las 11 de la mañana, minutos después, minutos antes, estamos realizando esta sección en terapia con especialistas en un tema en particular. El día de hoy tocamos lo que es los dispositivos móviles y los efectos que traen consigo lo que es en la infancia y en la adolescencia. Pues muchas gracias por su atención. Lo invito para que siga al pendiente de la página de Facebook Diario del Yaqui. Se despide el servidor Oviel Sosa.